La solución a una ecuación diferencial es si es igual a 1 dividido por la cantidad, x al cubo más 1. Lo que he graficado aquí, en azul. Vamos a determinar cuál de los siguientes campos de dirección correspondería al diferencial. Ecuación para la cual esta es una solución. Mirando nuestros campos de dirección, los segmentos que vemos representan la pendiente de las líneas tangentes en las ubicaciones dadas. Entonces, hay dos formas de abordar esto. Podemos seleccionar varios puntos en nuestra función, dibujar los segmentos tangentes, luego determinar qué campo de dirección coincidiría con los segmentos tangentes a nuestra función. El segundo método sería dibujar la función sobre cada campo de dirección, luego determinar qué campo de dirección representaría a las pendientes de las líneas tangentes en los puntos de nuestra función. Y echaremos un vistazo a ambos métodos. Comencemos dibujando varios segmentos tangentes a nuestra función, y es igual a 1 dividido por la cantidad, x al cubo más 1. Seleccionemos 3 puntos en esta parte de la función. Y bosquejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en esta parte de nuestra función. Y ahora, dibujaremos segmentos tangentes en cada uno de estos puntos. Ahora el campo de dirección que representa la ecuación diferencial para la cual esta función sería una solución debería contener segmentos con la misma pendiente en estas ubicaciones. Para ayudarnos a analizar estos campos de dirección, comencemos dibujando la asíntota vertical, x es igual a 1 o negativo. Ahora, analicemos primero el gráfico, a la izquierda de x es igual a 1 o negativo. Observe cómo las pendientes de estos segmentos son negativas y decrecientes. Mirando estos dos campos de dirección superiores, a la izquierda de x es igual a 1 o negativo, observe cómo las pendientes de estos segmentos aquí y aquí también son negativas y decrecientes. Por lo tanto, a la izquierda de x es igual a 1 o negativo. Estos dos campos de dirección se ven bien, hasta ahora. Pero observe cómo, si observamos los campos de dirección a continuación, observe cómo las pendientes de los segmentos a la izquierda de x son iguales a 1 negativo. Son realmente positivas, y nuevamente, las pendientes de nuestros segmentos, aquí, son negativas, y por lo tanto, este campo de dirección y este campo de dirección no podrían corresponder a la ecuación diferencial para la cual esta es una solución. Entonces podemos seguir adelante y eliminar estos dos campos de dirección. Y ahora, analizaremos estos dos campos de dirección superiores a la derecha de x es igual a 1 o negativo. Y observe cómo estas pendientes son negativas, 0, y luego negativo nuevamente. Eche un vistazo a este campo de dirección aquí, observe cómo la pendiente del segmento aquí es realmente positiva, que no coincide con la pendiente de nuestra solución dada aquí, y por lo tanto, también tendríamos que eliminar este campo de dirección. Observe cómo aquí, en x es igual a 1, también tenemos una pendiente positiva pero sabemos la pendiente de nuestra línea tangente. Aquí, es negativo. Entonces, mirando este segundo campo de dirección, observe cómo la pendiente del segmento aquí es negativa. Lo mismo que nuestra pendiente, aquí. En el punto 0, 1, la pendiente del segmento tangente es 0, igual que la pendiente de este segmento, aquí, y luego a la derecha de x es igual a 0. Observe cómo las pendientes de estos segmentos son negativas. Lo mismo que nuestras pistas aquí. Y por lo tanto, este campo de dirección corresponde a la ecuación diferencial para la cual nuestra función dada aquí sería una solución. Ahora, para verificar esto, avancemos y esbocemos esta función sobre cada campo de dirección. Comencemos dibujando esta pieza aquí, a la derecha de x es igual a una negativa. Entonces tendríamos la pieza aquí, 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 y aquí. Entonces, al mirar estos dos campos de dirección inferiores nuevamente, observe cómo esta parte de la función no encaja bien en el campo de dirección, porque estos segmentos, aquí, no tiene la misma pendiente que un segmento tangente en ese punto. Entonces, una vez más, podemos eliminar rápidamente estos dos campos de dirección. Ahora, bosquejemos la pieza a la derecha de x igual a 1 o negativo. Esta pieza aquí. Entonces tenemos una intersección en y positiva. Y el gráfico se vería así. Al observar este primer campo de dirección, observe cómo las pendientes de estos segmentos no serían las mismas que la pendiente de los segmentos a nuestra función y, por lo tanto, este campo de dirección no correspondería a la ecuación diferencial para la cual y es una solución.
Pero observe cómo esta pieza aquí encaja perfectamente en nuestro campo de dirección, porque las pendientes de los segmentos parecen corresponder a las pendientes de los segmentos tangentes, o las líneas tangentes, en los distintos puntos. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.